Por eso es tan importante estas fechas, como la de mañana para conmemorar, que tiene que ver con hablar, con recordar, con sugerir, con informarnos, y por eso está con nosotros hoy Nicolás. Nicolás, gracias por venir, bienvenido. Hola, Ale, buen día. Yo tenía pensado, cuando me iba a largar a hablar acá, comenzar describiendo lo que era la enfermedad de Alzheimer, pero vos me diste otro pie, que es esto de que cada vez está más presente. En realidad, esta enfermedad, la enfermedad de Alzheimer, yo cuando tenía una charla o explicaba una cosa así, me gustaba decir que era la epidemia del siglo XXI, hasta el año 2020, que nos llevó puesto todo lo que correspondió al COVID, ¿no? Sí, claro. Pero ¿por qué se consideraba que era la epidemia del siglo XXI? Porque el principal factor de riesgo de esta enfermedad es la edad. Y como ahora hay una clara y marcada tendencia a que las personas vayan creciendo más y sea una población cada vez más añeja, entonces hay obviamente mayores riesgos de detectar al menos la enfermedad. Vos recién diste este dato. La edad es la que de alguna manera nos tiene que alertar a partir de los 50 y pico, 60, 65. 65. 65. Pero hay casos que se descubren o que antes de... Hay casos que se descubren antes, generalmente habla de un porcentaje bastante menor. ¿Por qué? Porque la variante de Alzheimer más común es la variante esporádica. Es la que le toca al que... A ver, para hablar de lo que es el diagnóstico oficial, tenemos que estar hablando de una biopsia cerebral y obviamente no vamos a poder estar haciendo un diagnóstico post-mortem para hacer un tratamiento, ¿sí? Claro, sí, sí. Entonces, se hace en base a ciertos criterios, clínica, imagen, evaluaciones neurocognitivas. Pero si nosotros estamos pensando en que la edad es el principal factor de riesgo, y ahí lo aclaro, a partir de los 65 existe la variante genética, ¿sí?, que se presenta en pacientes menores de 65 años, estos 50 y pico que vos estabas comentando, claro, por ejemplo, que generalmente es de una forma familiar, ¿sí? Genética significa de que se transmite verticalmente por los genes, ¿sí? Y mucho más agresiva. No es la variante que nosotros más habitualmente estamos viendo, ¿sí? Existe, pero es un porcentaje menor al 3%. Algunas veces yo lo explico diciendo de que es una enfermedad neurológica que lleva a la demencia. Digo, sí, está bien, sos neurólogo, estamos hablando de... Pero ¿por qué hago ese paréntesis? Porque aclaro de que es una enfermedad del cerebro. Es una enfermedad del cerebro que lleva a una demencia. Entonces, cuando estamos hablando de un paciente que tiene una demencia, es un paciente demente. Claro. Entonces, ¿qué pasa? En el vulgar de la gente siempre se cree que un paciente demente es un paciente correspondiente a una entidad psiquiátrica. Sí, sí. Los mal llamados locos. Exactamente, los llamados locos. Como vos bien decís, Ale, los mal llamados locos. Entonces hay que, como recién leía que estaba hablando del cambio de paradigma en salud mental, acá hay el cambio de paradigma para esta parte de la entidad, al menos con lo que corresponde a la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Saber que en algún momento se tiene que trabajar paralelamente con un psiquiatra porque hay muchas manifestaciones conductuales, pero es una entidad neurológica, una entidad que afecta el cerebro. ¿Sí? Importante esto, es una enfermedad que no tiene vuelta atrás. Exacto. Que una vez que comienza hay todo un proceso degenerativo. Perfecto. Que lamentablemente lleva hasta la muerte. Lo digo porque a mi madre le pasó. Ajá. Entonces nosotros lo vivimos, ajá, en carne propia, y uno a veces al principio parecería ser bueno, sí, pero es un proceso duro. Está bueno el acompañamiento, no solamente al enfermo, sino a la familia. Por eso totalmente también hacemos hincapié todos los totalmente años. Charlamos con Alma, una asociación local que trabaja con la familia, ¿no? Que totalmente. Es fundamental. ¿Cuáles serían las evidencias? Porque a veces se habla del olvido. Pero no es cualquier olvido, porque olvido los tenemos todos. Exactamente. El paciente con Alzheimer, como esas primeras llamadas de atención, es que el paciente se olvida de lo que se olvida. A diferencia de que por ahí algunas veces nosotros, che, ¿qué hice? Hace como un plano mental y cae la ficha. Claro. Este paciente tiene ese vacío, se olvida de lo que se olvida. Lo más común es que, como vos bien decís, empiece todo narrado por la familia, ¿sí? Que diga, che, yo lo traigo a mi papá, la traigo a mi mamá porque se olvida de las cosas. Ahí ya es el primer indicio, uno, en la consulta,
El paciente que generalmente, esto no es una ley, pero que generalmente viene solo y te dice, yo me olvido de las cosas, lo más probable es que ese paciente tenga algún caso de estrés, algo dando vuelta, Entiendo. porque generalmente ese paciente no es consciente. ¿Sí? Claro. Entonces, el paciente que se olvida de lo que se olvida es traído por un familiar. Y ahí es donde empieza todo nuestra especie de show. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque te uso como referencia, está el paciente, yo soy el familiar, y vos me estás preguntando, y el paciente dice una cosa, el familiar por otra está. Sí. Entonces, uno ya más o menos, cuando el grupo familiar ingresa al consultorio, ya más o menos ve a dónde viene el asunto. Muchas veces entra, por ejemplo, el familiar antes a contar la situación. Claro. Y después hay que armar literalmente un show cuando entra el paciente, porque el paciente o la familia no se lo quiere decir, o el paciente lo va a negar. Puede ser que lo niegue, o puede ser que el paciente directamente no sea consciente Claro, no de lo se que dé está cuenta. pasando. Sí. Y ya por ahí podríamos estar hablando de una anomia. No es que no sepa para qué sirve la cosa. Yo le puedo estar preguntando para qué sirve, le puedo mostrar el objeto, el teléfono por ejemplo, y el paciente me puede estar diciendo de que es algo para llamar, pero es incapaz de ponerle el nombre de teléfono. Eso ya es una alteración del lenguaje. ¿Sí? Eso generalmente es en estadios bastante más avanzados. Bien. Pero después pueden estar este tipo de apraxias o cosas de que no sepa usar los elementos. ¿Sí? Eso hay que diferenciarlo de Sí. lo que es. No se puede interpretar el uso o no se le puede poner el nombre. Que vos decís, che, pero una pavada, pero se ve muy comúnmente. Claro, o ¿sí? cuestiones- el avance. Cuestiones cotidianas como puse la pava, me la olvidé, no me acordé que la había Exactamente. puesto, algunos indicios que, bueno, también hablando de cada cuántas personas, no, le pasó a Ale, me pasa a mí, de irse a algún lado y no acordarse dónde iba Ujú. y tratar de buscar un... Porque Vanati, de lo que veníamos diciendo recién, se olvidó de que se olvidó. Sí, O sí, sea, la sí, pava sí, quedó sí. ahí hasta que Totalmente. se recontracalcinó o se prendió fuego a algo. Esos son los ejemplos típicos esos. Sí. Es probable de que el paciente no se dé cuenta de lo que está pasando, que sería lo más leve. Claro. Porque cuando se empieza a dar cuenta, ahí es donde el paciente se empieza a dar latigazo, a decir, che, yo ya no sirvo para esto, yo ya no quiero molestar acá, yo ya no quiero... Y ahí es donde se genera, no donde se genera, sino donde se acentúa un poco más el conflicto que hay en, como vos, Ale, bien decías, el núcleo de la familia. Claro. Es importantísimo poder dividir tareas, y mientras más se pueda entre los miembros de la familia. Yo, por ejemplo, veo que algunas veces viene el paciente de 83 años con su señora de 79 y es ahí. Me tengo que jugar con ellos dos nada más. Claro. Y es imposible, porque la señora también le cuesta comprender, o los tratamientos que yo se los tengo que explicar, la señora no me lo va a entender. No puedo contar mucho, obviamente, con la Sí, logística sí, sí, sí. del paciente en sí. Totalmente. Significa un lío tratar de sugerirle un acompañante, porque están seteados con otro chip, que no Sí, quieren sí, sí. meter otra persona nueva en la casa. Pero por eso, mientras mayor sea la posibilidad para dividir las tareas, mucho mejor. Yo siempre explico esto, de que el paciente se nos cae a esta velocidad y el cuidador se nos cae a esta velocidad. Sí. Y termina en el tacho el familiar, en este caso, por ejemplo, como vos me comentabas, Sí. tu papá, por el desgaste que se genera, el famoso desgaste del cuidador. Hay que cuidar al cuidador, hay que cuidar al que cuida. Totalmente. Y después, en base a este speech de cuidar al que cuida, uno puede ir dando pero millones de recomendaciones, consejos, tips, que uno no los tiene preparados. A medida el Claro. familiar te va contando la problemática, uno no lo estudia en la facultad ni cuando está No. haciendo la residencia. Caso típico que te dicen, hay dos cosas bien marcadas en el varón y en la mujer. En la mujer es la implantación de un cuidador, porque Sí. empiezan la celotipia, o sea que empieza la paciente a pensar que está teniendo un romance con su pareja y todo. Eso es el principal problema en la mujer. En el varón es el retiro de la conducción, decirle que deje el auto. Claro. Entonces, cuando yo empecé a ver eso y se me ocurrió, digo, ¿y por qué no? Pues, cosas cotidianas. Entonces, vayan y déjenle toda la noche la batería prendida, cosa de que les descargue la batería y cuando él quiera arrancar no tenga el auto, o desinflenle las Claro. ruedas. Como para O sea, que no se genere algo violento, no podés exactamente. manejar.
Para que no sea correr a esa persona de ese rol al que está acostumbrado y que no sea tan brusco ni tan violento. Exactamente, Si porque el decirle al paciente que tiene que dejar de manejar es un golpazo. Claro, a cualquier persona que le digan, vos ya no podés hacer esto, Exactamente. es muy difícil de aceptar, de asimilar. Sí. Yo les explico siempre a la familia de que tienen que ser, ¿se acuerdan los simuladores? Sí. Que tienen que empezar con todas estas cosas, literalmente hacer especie de operativos y es las famosas mentiras piadosas, pero es por tratar de cuidar al paciente y por tratar de mantener algo equilibrado. Una especie de armonía. Nico, ¿por qué, o primero más que el por qué, hay más incidencia del Alzheimer en el hombre que en la mujer que el hombre? No, lo que yo veo es que está parejo. Bien. ¿Sí? Es una verdad de que por ahí la mujer al tener un mayor rango de edad, ¿sí? Se puede llegar a encontrar más ahí. Pero yo lo veo parejo. Al menos en mi experiencia yo lo veo parejo. Bien. Prevención, o sea, ¿podemos hacer algo? Porque se escucha mucho de no encerrarnos. O sea, cuando uno comienza a tener cierta edad, generalmente las personas tienden a encerrarse, ¿no? A quedarse más en casa, ya no se ve con el amigo o los amigos, ya no sale a comer los viernes con los amigos, la familia por ahí, los hijos han crecido, se han casado y se han ido. Entonces, a veces la soledad comienza a ser un factor complicado. El dejar de leer, dejar de utilizar la capacidad mental para hacer cuestiones, o sea, todo eso sirve. ¿Qué se puede hacer y si se puede prevenir? Bueno, ahí te voy respondiendo por parte. La primera parte, el mejor factor de protección es el nivel de escolaridad. Querramos o no, el nivel de escolaridad es el nivel de instrucción, ¿sí? Es lo que va generando mayor reserva cognitiva. Para hacer el diagnóstico de una evaluación de la enfermedad de Alzheimer se usa, entre otras cosas, una evaluación cognitiva. Entonces, yo siempre que el paciente viene, le tengo que preguntar la edad o el sexo, obviamente, y la instrucción, la escolaridad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el parámetro que yo voy a tener que estar evaluando después, un paciente de 83 años, varón, que vivió siempre en el campo, o un paciente de 83 años, varón, arquitecto. No es porque lo diga yo, sino que hay baremos, hay cuadernos, hay líneas que hacen de que suba o baje, ¿sí? El valor de la respuesta, ¿sí? Entonces, si ese paciente que yo te comentaba de 83 años que vivió siempre en el campo se acuerda de 6 preguntas o de 6 palabras, mejor dicho, está perfecto. Ahora, ese paciente de 83 años, varón, que es arquitecto, se acuerda de 6 palabras de todas las que le dije y capaz que estamos en el horno, en ese sentido. Y también pasa con el sexo. Las mujeres tienen mucha más reserva cognitiva que nosotros. Entonces siempre está una vara un poco más alta para la mujer. Es cierto, realmente. Siempre se acuerdan de todo. Las mujeres... Y no es exclusivamente con que se acuerdan, pero sí tienen mucha mayor reserva cognitiva y de mejor calidad, eso seguro. Todas esas actividades, leer, hacer crucigramas, son todas actividades que en un paciente que ya está cursando esta enfermedad, le va a servir como algo más lúdico. ¿Sí? No es, che, mi vieja es una capa haciendo crucigramas, yo le compro un cuaderno de crucigrama y... Está bien. Claro, eso le va a servir para entretenerla. Sí. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos hacer? Existen terapias cognitivas, rehabilitación cognitiva, pero... ¿Y prevención cuando ya tenés antecedentes familiares? Vamos de vuelta a lo que decíamos Nati antes, que antecedentes familiares es la variante genética muy estrictamente. Ojo que esto no significa que el paciente o el hijo pueda tener algún deterioro cognitivo, por ejemplo, por muchos infartitos, por muchos ACV, ¿sí? Que eso ya es un terreno que empieza a mezclar las cosas. Nosotros hoy en día, yo cuando veo una resonancia de un cerebro, yo me encuentro con una atrofia de unas estructuras que se llaman los hipocampos, que es lo que a mí me marca una enfermedad de Alzheimer, pero también lo encuentro muy lleno de infartitos, ¿sí? De ACV. Entonces yo puedo estar hablando de la enfermedad. Cuando decís, Nico, llenos de infartitos, ¿son infartos que son conscientes que la persona tuvo o pasaron? Claro, ni se enteró el paciente, ni se enteró. En una resonancia se ven como puntitos blancos y yo giro la pantalla, se lo muestro al paciente y el paciente empieza a entender, che, ¿y cuándo yo tuve ese? No tengo idea cuándo lo tuviste, pero seguramente la sumatoria de 1 más 1 más 1 más 1 más 1 le va sacando piernas, por decir así, rédito cognitivo. Y ahí entonces hablamos de una enfermedad de Alzheimer y de un cuadro vascular que es algo mixto.
Ok. Ahí, Nati, es la parte donde puede haber esa especie de, si queremos, entre muchas comillas, herencia. ¿Sí? La variante así esporádica no es tan vertical como para decir, che, yo tengo que empezar a preocuparme. Antes, sí, a partir de los 50 se pueden hacer controles, pero no mucho más que eso. Claro. ¿Sí? Volviendo al principio, y para finalizar esta parte, porque después quiero que nos comentes sobre la charla que vas a dar. Y te iba a preguntar y se me fue. Bueno, ahí Eso tenemos fue una un olvido. pauta de alarma. No, Bueno, pero sí. vos te acordaste de que te olvidaste. No te Ya. olvidaste que te olvidaste. Sí, porque estaba pensando en el nombre Que de no, la no charla. nos lo vas a decir si te No, olvidaste que te olvidaste. no. Bien, no importa. Vamos a la charla y después viene eso. Porque vas a Dale. dar una charla el próximo 24 de septiembre que se llama El nombre está bárbaro. Todavía Gracias. soy yo. Sí. ¿Por qué el nombre primero? Bueno, yo le explicaba de que uno de los principales mieditos que tiene la familia cuando uno le dice el diagnóstico, che, mi mamá o mi papá no me va a reconocer más. Entonces ahí es donde se genera una especie, yo creo que eso es lo más transversal en la familia, eso es lo que más le tiene miedo la familia. Entonces uno le tiene que decir a ese grupo familiar de que es una posibilidad de que no lo reconozca. No significa de que no lo vaya a reconocer, porque varía en un montón de cosas. Entonces, lo que sí hay que explicarle a esa familia de que esa persona, el paciente, va a seguir siendo su mamá, va a seguir siendo su papá, aunque tal vez él no siga siendo su hijo para la cabeza de ese paciente. Totalmente. Entonces, es una especie de ponerse del lado del paciente y decir, todavía soy yo, todavía yo soy, reconózcanme de que si yo me estoy olvidando de ustedes ayúdenme, Claro, de que sí, yo todavía soy yo. Qué bueno. Esta charla va a ser el 24 de septiembre, decía, a las 18 horas en la Asociación Médica de Rosario, Tucumán y España. Correcto. Entrada gratuita Sí. para todas las personas que les Todo. interese. Sí. ¿Tengas un caso o no? Obvio, sí. Lo que sí me parece que hay una especie Hay que de... anotarse. Hay que Ah, anotarse. bien. ¿A dónde se anota la gente? perdón, Lo que yo acá sé dice. es que es en el link del Instagram de AMR. Ok. Ok. Que creo que es AMR Lo directamente. buscamos. Busquen a AMR en AMR. Instagram. En Instagram y seguro aparece, va a aparecer. hay un, como se dice, Un doctor, link. link en bio. Un Sí, link. sí, sí. Y hay un formulario. Porque son dos para cosas que vean completamente opuestas. ¿Pero por qué son dos cosas completamente opuestas? Porque algo existe y el otro no existe. A ver, ¿qué es eso? La demencia senil es algo que queda mucho más suave a explicarle a la familia, al paciente, de que tiene probablemente un Alzheimer. Es como más tierno decir demencia senil. La demencia, como explicamos recién, es una entidad neurológica donde se pierden las funciones cognitivas. Bien. ¿Estamos? Senil es cualquier paciente Sí, más sí. allá de los 65 años. Entonces, algo patológico, como la demencia, unido a algo fisiológico. ¿Sí? Es como decir, sí, está muerto pero respira. ¿Me explico? ¿Sí? Claro. Son dos cosas que no existen, la demencia senil. Claro, como que Bien, no existe, entiendo. no coexisten una con la otra. Claro, O porque la vos una estás o la hablando otra. de una patología que a su Claro. vez le está poniendo el apellido de que es algo normal. Entonces, si algo normal no es algo patológico, y si algo patológico no es algo normal. Entonces, Claro. por eso es que no existe... ¿cuál es la diferencia? En que uno existe y el otro no. Esa es la gran Porque diferencia. no, yo Es tenía... como que el concepto está errado. como se Exactamente. lo plantea, sí. sí. Y que además queda cómodo, ¿sí? Queda cómodo decir, estamos hablando de una demencia senil. Yo lo veo de que cuando el grupo, la familia, me dicen, bueno, yo tengo a mi papá con demencia senil, o al revés, yo tengo a mi papá con Alzheimer, pero a mi mamá con demencia senil, como que se subestima mucho más Claro. la demencia senil, como que más tranquilo. Entonces, Alzheimer, la palabra en sí, golpea mucho, que decíamos antes, de que porque Ya ves. es violento porque tiene una demencia, es violento porque es demente, Claro. ¿entendés? Es violento porque es los mal llamados locos, como decíamos. Exactamente. Entonces, es un circuito que se fomentaba. Es y como que- más fácil justificar la acción. Exactamente. No quita, como decís Alevo, de que vayan apareciendo un montón de manifestaciones conductuales en el camino de todo esto. Que se ponga violento es una de las cosas, Sí. pero después que se ponga muy celoso, de que no pueda dormir, de que duerma demasiado, de que empiece con la catilla, que es un paciente que se levanta, camina, está todo el tiempo, de que no es que empiece a mentir, pero sí una verdad de que el paciente no puede generar un recuerdo, tiene que llenar una charla con algo. Y ahí te empieza a tirar cualquier cosa del paciente. Sí,